El Holocausto, también conocido como el Shoah, fue el genocidio sistemático perpetrado por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tienes una descripción general de los eventos y aspectos relacionados. Contexto histórico. El Holocausto tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que duró desde 1939 hasta 1945. Los nazis, liderados por Adolf Hitler en Alemania, tenían como objetivo la expansión territorial y la purificación étnica de Europa. Ideología nazi. La ideología nazi se basaba en el antisemitismo, la creencia en la superioridad de la raza aria y la eliminación de los enemigos del Estado, que incluían judíos, gitanos, personas con discapacidades, homosexuales, comunistas y otros grupos considerados indeseables. Fases del Holocausto. Persecución inicial. Comenzó con leyes antisemitas en la Alemania nazi, que luego se extendieron a los territorios ocupados. Esterilización y eutanasia, programas dirigidos a la esterilización de personas con discapacidades y la eutanasia de pacientes psiquiátricos. Guetos. Creación de guetos en las ciudades europeas para confinar a la población judía. Campañas de exterminio, establecimiento de campos de concentración y exterminio, como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y otros, donde millones de personas fueron asesinadas en cámaras de gas o por otros medios. Trabajo forzado. Utilización de prisioneros como mano de obra esclava en fábricas y campos de trabajo. Experimentación médica, experimentos médicos inhumanos realizados en prisioneros de los campos de concentración. Víctimas. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos europeos fueron asesinados durante el Holocausto, así como millones de otras personas consideradas indeseables por los nazis. Liberación y juicios. Los campos de concentración fueron liberados por las fuerzas aliadas a medida que avanzaban por Europa. Después de la guerra, se llevaron a cabo juicios, como el famoso juicio de Nuremberg, para enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Impacto y memoria. El Holocausto dejó una profunda cicatriz en la historia mundial y ha llevado a un compromiso global con la prevención del genocidio y la promoción de los derechos humanos. Se establecieron museos, monumentos y días conmemorativos en todo el mundo para recordar a las víctimas y educar sobre las atrocidades cometidas durante este periodo oscuro de la historia. El Holocausto es un recordatorio sombrío de las consecuencias del odio, la intolerancia y el extremismo, y su memoria sigue siendo fundamental para la comprensión y la prevención de tales atrocidades en el futuro. Persecución inicial y legislación antisemita. Desde que los nazis llegaron al poder en 1933, comenzaron a implementar políticas discriminatorias y antisemitas en Alemania. Esto incluyó la exclusión de los judíos de la vida pública, la confiscación de sus propiedades, la prohibición de matrimonios mixtos y la segregación en la sociedad. Las leyes de Nuremberg de 1935 fueron un hito importante en este proceso, ya que codificaron la discriminación legalizada contra los judíos. Guetos. Como parte de la política de segregación, los nazis establecieron guetos en muchas ciudades europeas. Estos eran barrios cerrados donde se obligaba a vivir a la población judía en condiciones extremadamente precarias, con hacinamiento, falta de alimentos y condiciones sanitarias inhumanas. Los guetos se convirtieron en etapas intermedias antes de la deportación a campos de concentración y exterminio. Campañas de exterminio y campos de la muerte. A medida que avanzaba la guerra, los nazis intensificaron su política de exterminio. Establecieron campos de la muerte, también conocidos como campos de exterminio, en la Polonia ocupada, principalmente, donde se llevó a cabo la mayoría de los asesinatos en masa. Estos campos, como Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Belzec y Chelmno, estaban equipados con cámaras de gas donde se gaseaba a decenas de miles de personas diariamente. Además del exterminio inmediato, los prisioneros en estos campos eran sometidos a trabajos forzados extenuantes y condiciones de vida inhumanas antes de ser asesinados. Resistencia y rescate.
A pesar de las circunstancias extremadamente peligrosas, hubo actos de resistencia tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Esto incluyó levantamientos armados, sabotajes y la resistencia cultural y espiritual. Además, hubo personas y organizaciones que arriesgaron sus vidas para ayudar y rescatar a judíos y otros perseguidos por los nazis, como el caso famoso de Oskar Schindler. Memoria y educación. Después de la guerra, la memoria del Holocausto se convirtió en un tema importante en la conciencia global. Se establecieron museos, monumentos y memoriales en todo el mundo para recordar a las víctimas y educar sobre las atrocidades cometidas. Además, se llevaron a cabo juicios para enjuiciar a los criminales de guerra nazis en un esfuerzo por hacer justicia a las víctimas y prevenir futuras atrocidades. En resumen, el Holocausto fue un periodo oscuro de la historia que demostró los horrores extremos a los que puede llevar el odio, el prejuicio y el poder desenfrenado. Su estudio y recuerdo son esenciales para la comprensión de la naturaleza humana y para evitar que tales atrocidades se repitan en el futuro.